Reddit pregunta: ¿qué trabajo parece fácil pero te destruiría después de un solo turno? Por lo que veo en la mayoría de los comentarios que leí, solo quería decir que no confundan no calificado con fácil. Un trabajo puede ser de verdad no calificado, o sea, que cualquiera sano y con ganas lo puede hacer, y aún así ser valioso para la sociedad sin perder ningún mérito. Son cosas distintas. Todo el mundo conoce la brújula política. Hay un eje económico para capitalismo-socialismo y un eje social para libertarianismo y autontismo. Y la gente cae en puntos distintos en cada uno. La gente que comparte las mismas ideas económicas puede estar muchísimo más lejos en sus ideas sociales, y al revés. Los trabajos también pueden trazar igual. Hay un eje de habilidades y un eje de esfuerzo. Mucha habilidad y mucho esfuerzo. Cirujano. Mucha habilidad y poco esfuerzo. Piloto de aerolínea. Poca habilidad y mucho esfuerzo. Quien excava zanjas. Poca habilidad y poco esfuerzo. Recepcionista de Walmart. También está el tipo de trabajo en el que te pagan por lo que sabes, en manufactura, al menos en mi experiencia. Los que hacen el trabajo pesado, como yo, se quejan de la gente que pasa mucho tiempo sentada en el escritorio, pero sus aportes mantienen la línea de producción andando. Si todo está funcionando, pueden permitirse pagarme. Si hay un problema, no pueden permitirse no pagarme. Asistente de salud, especialmente cuando entras a las casas de la gente. Mi hermano me llamó un simple trabajador que limpia el trasero. Yo era mucho más que eso, y vi a personas en sus últimos días, gente sufriendo, llorando de dolor. No solo gente mayor, sino adultos jóvenes con discapacidades severas, de 30 años, con cáncer en etapa final, que estaban aterrados de lo que venía y de lo que les iba a pasar a sus hijos. Hombres adultos sollozando en mis brazos porque acababan de perder a su mamá. Papá diciéndoles a sus hijos que lo amaba por última vez. También me atacaban físicamente personas con Alzheimer, con asaltos íntimos, constante por parte de gente que apenas recordaba su propio nombre. Y tener que aguantarlo porque no sabían lo que estaban haciendo. Entrar a una casa lo primero en la mañana y encontrar a tu cliente desmayada o desmayado en el sueño, teniendo que ser tú quien haga la llamada al teléfono de la familia para avisarles. Tratar con víctimas de negligencia y abuso y tener que hacer lo mejor que podemos. Entrar a la casa y que el hijastro o hijastra del cliente esté inconsciente o borracho en medio del piso, mientras su esposa está sustanciada en una esquina, pero aún así tenemos una o un cliente a quien cuidar. Pero sí, yo solo limpiaba el trasero. Tenía una enfermera a domicilio 3 veces por semana después de que sufrí quemaduras de 3er grado que me dejaron sin poder usar ambas manos durante medio año cuando tenía tan solo 25 años. Ella era lo mejor de mi semana, lo que me hacía sentir que estaba avanzando en mi recuperación. Nunca te disculpes. Si no estuviera discapacitada, ahora definitivamente ese sería el trabajo al que volvería. No cualquiera podía hacer mi trabajo, pero yo sí, y la verdad es que lo hacía de la hostia de bien. Si podía hacer que mis clientes sonrieran, valía la pena. Salir de su casa y verlos limpios, alimentados, medicados, sonriendo, con la cama hecha, con el pelo lavado, etc. Nunca en mi vida había tenido un trabajo que me llenara tanto. Fue desgarrador, pero hacerle la vida más fácil a ellos y a su familia era todo para mí. Ser ese rayo de luz en el día que alguien hacía por un momento todos mis problemas personales desaparecían. Quería a cada uno de mis clientes, incluso a los más problemáticos. Trabajador de campo recogiendo verduras en verano. Hice esto durante un par de veranos cuando era adolescente, y fue, sin duda, el trabajo más exigente físicamente que he tenido. Durante varios años trabajé en pequeñas granjas de verduras, y después pasé una temporada con un grupo de trabajadores mexicanos que llevaban años haciendo esto, 6 o 7 días a la semana. Eran increíblemente rápidos y trabajaban con una coordinación impresionante. Lo que más me sorprendía era que parecían hacerlo con total tranquilidad. Cualquiera que haya trabajado en el campo sabe de lo que hablo. Algunas tareas que parecen fáciles solo lo parecen, porque quienes las realizan son auténticos expertos con décadas de experiencia. Además, nosotros vemos unos cuantos segundos en un video y pensamos, eso no parece tan difícil. Ahora imagina hacerlo durante 10 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Agacharte, levantarte, cargar, tirar, caminar y repetir el mismo movimiento miles de veces. Una vez intenté recoger arándanos durante aproximadamente 1 hora. Empecé a sentir el calor casi inmediatamente y terminé haciendo una fracción de lo que conseguían recoger los trabajadores experimentados.
me quedó muchísimo respeto por ellos. También trabajé durante un tiempo en una máquina para cosechar arándanos. Al menos teníamos algo de sombra y estábamos en un buen grupo, no era tan terrible. Pero las fresas eran otra historia. Pasaba todo el día encorvado y al final me dolía absolutamente todo, y eso que era bastante joven, así que ni siquiera podía culpar a la edad o a la mala espalda. Además, nos pagaban por libra, así que tenía que mantener un ritmo determinado. Yo simplemente no podía seguir el ritmo de los trabajadores que llevaban años haciéndolo. Los mejores trabajadores lo hacían en equipo. Una persona recogía mientras otra se encargaba de llevar los cubos o las cajas. Trabajando así podían avanzar muchísimo más rápido y probablemente ganarían varias veces lo que yo conseguía. Mi familia tenía un galpón de producción en el sur de Texas y trabajé allí todos los veranos durante la preparatoria y un año completo después de terminar la universidad. El trabajo dentro del galpón estaba relativamente bien, especialmente cargar camiones, pero las jornadas eran larguísimas. Sin embargo, trabajar directamente en los campos era muchísimo más duro, especialmente con cultivos como las coles y las cebollas. Cuando era niño, había una granja cerca de donde crecí que funcionaba bajo el sistema de elige tú mismo y paga. Como teníamos un jardín en casa, de pequeño nos parecía algo completamente normal. Íbamos, recogíamos nuestras propias verduras y las disfrutábamos. A medida de que fui creciendo, entendí mejor lo exigente que realmente era este trabajo. Nunca despreciaría a los trabajadores del campo, ni el valor que aportan a nuestra vida diaria. Es un trabajo extremadamente pesado, repetitivo y físicamente agotador. Y en mi opinión, no está ni de cerca tan bien compensado como debería. Yo probablemente no habría aguantado ni una sola temporada, mucho menos dedicar toda una vida a hacerlo. Después de probarlo, entendí que muchas tareas que parecen sencillas desde fuera solo parecen fáciles porque están viendo a gente que lleva años perfeccionándolas. El trabajo de campo no parece difícil hasta que intentas hacerlo durante 10 horas seguidas. Una vez hice trabajo de zanjeo para un plomero. Tuve que pasarme buena parte del día caminando detrás de una zanjadora para llevar electricidad hasta unas cabañas en medio del bosque. Era como intentar sacar a un oso enfadado de una cueva tirando de él por las patas. No creo haber estado tan cansado ni antes ni después de ese trabajo. He conocido a gente con mucho dinero y a gente con pocos recursos, y casi todos coinciden en algo: cavar hoyos para trabajos manuales no requieren muchas habilidades especializadas, pero eso no significa que sea fácil o que no merezca respeto. Puede ser un trabajo extremadamente agotador. Cuando me mudé a mi casa, descubrí que la línea de internet DSL estaba demasiado deteriorada y había que reemplazarla. Como el cable estaba enterrado, un contratista de Bell Canada tuvo que cavar manualmente una zanja hasta llegar a él. El cable estaba a unos 8 pies de profundidad, así que tuvo que hacer un agujero bastante grande para poder utilizar la pala correctamente. Además, hacía calor y era finales de junio. Aún así, aquel hombre terminó el trabajo en unas 4 horas. Yo solo podía quedarme cerca e insistirle en que descansara y tomara algo frío. Durante otra etapa de mi vida, pasé 6 meses con una pala en la mano cavando fosas sépticas en una comunidad indígena del norte de Canadá. Y ahí está la diferencia: habilidad y esfuerzo no son lo mismo. Cuando digo sin habilidades, no quiero decir que el trabajo sea fácil o que no merezca respeto. Quiero decir que prácticamente cualquier persona físicamente capaz puede aprender a cavar un hoyo y empezar a hacerlo después de recibir unas pocas instrucciones. No necesitas una educación especializada, certificaciones ni años de experiencia. Necesitas saber usar una pala, mantener un ritmo constante y tener la resistencia física para continuar. Eso es muy diferente de decir que sea sencillo. Un cirujano, por ejemplo, representa un trabajo de alta habilidad y alto esfuerzo. Se necesitan muchos años de educación y entrenamiento, además de una enorme responsabilidad. Una cirugía larga también puede ser físicamente agotadora. Por otro lado, un programador que mantiene un sistema antiguo puede pasar horas sentado sin hacer nada hasta que algo falla. Entonces quizá resuelva el problema en 10 minutos. ¿Por qué le pagan tanto? Porque esos 10 minutos son posibles gracias a los conocimientos que adquirió durante años. La empresa no puede simplemente contratar a alguien nuevo y esperar que tenga la misma experiencia. Y ese es el punto: el esfuerzo físico no determina necesariamente cuánto vale un trabajo. El mercado suele pagar más por las habilidades que son escasas. Hay millones de personas capaces de aprender a cavar un hoyo, por lo que esa habilidad no es especialmente escasa.
Puede ser agotadora, pero no necesariamente tiene un salario alto. En cambio, hay muy pocas personas capaces de jugar como quarterback al máximo nivel de la NFL. Esa habilidad es extremadamente escasa y, por eso, vale muchísimo. Lo mismo ocurre con los pilotos comerciales. Llegar a ser uno requiere entrenamiento, certificaciones y experiencia, y no hay tantas personas capaces de hacerlo de manera segura. Por eso, un trabajo puede ser muy difícil físicamente y requerir pocas habilidades especializadas al mismo tiempo. Esfuerzo y habilidad no son lo mismo. Obrero de la construcción. Un contratista que conozco dice que aproximadamente la mitad de las personas que contratan ni siquiera llegan a quedarse después de recibir su primer cheque. Supongo que hay muchas razones, pero una gran parte simplemente no soporta las condiciones, demasiado calor, demasiado frío o demasiadas horas de esfuerzo físico. Pasé un verano en Phoenix descargando láminas de drywall. Mi trabajo consistía en llevarlas desde el camión hasta los trabajadores especializados que estaban dentro de las casas y se encargaban de instalarlas correctamente. Básicamente, pasaba todo el día levantando y moviendo cosas pesadas. Era el nivel más básico de trabajo físico que puedas imaginar. Pagaban bastante bien, pero no podía renunciar porque había conseguido el puesto gracias a un contacto familiar. Así que aguanté. Y fue terrible. Las casas todavía no tenían el aire acondicionado funcionando y, conforme avanzaba la construcción, las paredes iban bloqueando cada vez más cualquier corriente de aire. Cada habitación terminaba convertida en un pequeño horno. Llegué a beber cantidades enormes de agua durante el día y prácticamente no tenía que ir al baño porque sudaba constantemente. Era uno de esos trabajos en los que el encargado se sorprendía cada mañana de verme regresar, porque muchas personas simplemente no duraban. Hice algo parecido cuando tenía 19 años, en 1994. Me pagaban $10 por hora en efectivo, mientras que la mayoría de mis amigos ganaba entre $5 y $6. Ahorré durante unos 3 meses y pude comprarme un Oldsmobile 98 Regency Brougham de 1987 con unas 47.000 millas por $4.800. Pero recuerdo perfectamente llegar a casa después del trabajo completamente agotado, con todo el cuerpo adolorido y sin ganas de hacer absolutamente nada. También trabajé para una empresa comercial de pisos de madera mientras estaba en la universidad. Durante las vacaciones hacía de todo: instalación, pintura y aplicación de recubrimientos en pisos de gimnasios y escenarios. Aprendí algunas habilidades que me han servido a lo largo de los años, pero también aprendí algo mucho más importante: no quería dedicarme a eso más tiempo del necesario. Ahora paso buena parte del día en reuniones dentro de oficinas con aire acondicionado. Es otro tipo de agotamiento, pero al menos no termino preguntándome si voy a poder caminar al día siguiente. Antes también trabajaba preparando terrenos para proyectos relacionados con campos petroleros. Mi cuadrilla solía llamarme en broma el entrenador, porque normalmente me encargaba de enseñar a los trabajadores nuevos. Muchos llegaban, hacían un turno y desaparecían a mitad de la noche. Los pocos que conseguíamos mantener durante más tiempo terminaban trabajando en construcción, así que siempre bromeábamos con que ese trabajo debía ser mucho más fácil. A veces pienso que podría trabajar en construcción si perdiera mi empleo actual. Entonces hago algún proyecto de bricolaje en casa y rápidamente recuerdo que no podría hacer eso durante 8 o 12 horas al día, todos los días. Lo difícil no es solamente construir. Lo realmente agotador es mover todos los materiales. Cuando hago un proyecto de bricolaje, cargo materiales, corto cosas, construyo, limpio y termino completamente agotado. Entonces pienso, bueno, suficiente por hoy. En una obra, haces todo eso y apenas estás empezando. Después tienes que continuar construyendo durante horas, muchas veces mientras alguien te está presionando porque vas demasiado lento. Y todo esto puede ocurrir con un clima horrible: calor extremo, frío, lluvia o nieve. Es sorprendentemente raro que tengas un día con condiciones perfectas. Una vez dejé un trabajo de atención al cliente y, mientras buscaba otro empleo, conseguí un puesto como peón de construcción gracias a un contacto. Fue muchísimo más exigente de lo que esperaba. Trabajar 12 horas al día bajo el calor del verano me dejaba completamente agotado. Sin duda, fue uno de los trabajos más duros que he tenido. Y eso es lo que mucha gente no entiende cuando dice que la construcción es un trabajo sin habilidades. Puede que algunas tareas básicas se aprendan rápidamente, pero hacerlas durante 10 o 12 horas, todos los días, bajo presión y con condiciones climáticas horribles, es otra historia completamente distinta. Recoger fruta te va a poner a prueba músculos que ni sabías que tenías.
Claro que sí, recolectar fruta se ve fácil hasta que te das cuenta de que la gente que lo hace profesionalmente está básicamente trabajando en un nivel físico completamente distinto. Después de unas horas, te está gritando la espalda, las piernas y las manos, mientras ellos siguen moviéndose como si fueran una máquina. Elegí kiwis durante unas cuantas semanas y fue como un infierno. Básicamente, camina por fila de huertos con las enredaderas creciendo por encima y los agarra desde arriba, pero están tan cargados de fruta que se cuelgan bastante bajo. Soy un tipo alto y básicamente tenía que hacer el limbo por el huerto, avanzando y estirando la mano hacia la fruta que tenía que agarrar de arriba de mi cabeza. Nunca podía quedarme erguido. Hay una bolsa enorme que te atan alrededor de la cintura para meterlos, y eso hacía el limbo todavía más difícil. También corté limones durante unas cuantas semanas. Básicamente, tienes que destrozarte las manos y los antebrazos metiéndolos entre las espinas. Todo tiene que ser rápido si quieres ganar dinero. Empujes hacia adelante y ya, sin pensar. Pero yo siempre andaba sangrando y empapado desde la mañana por el rocío que se quedaba en todo. El tipo que estaba trabajando en la parte de atrás de un camión de basura. Yo fui chofer durante años y nunca tuve que pasar tiempo en la parte de atrás. Un día se me descompuso el camión y no tenía un plan B, así que me pidieron que trabajara con los barriles. Que se vayan a la chingada con eso. El tipo que estaba conmigo no paraba, me daba vueltas y vueltas como si nada. Casi me caigo varias veces. Yo ahí aguantando como si fuera mi vida mientras el chofer iba a 30 o 40 avenidas principales. El de siempre estaba ahí bien tranquilo en la zona, escuchando música con audífonos, dejando que la brisa le moviera el pelo. Me aguanté como 2 horas antes de preguntar si podía mejor irme a casa y usar un día por enfermedad. Desde ese día en adelante tuve muchísimo más respeto por mis compañeros que van juntando. Estaba esperando esto. Nunca lo había hecho, pero veo qué duro trabajan esos hombres con el calor de verano. Un día estábamos cerca de los 40 grados y yo estaba afuera rociando a los niños con la manguera, y uno de nuestros chicos preguntó si podía usar la manguera para refrescarse. Desde entonces, en los días extra calurosos, nos aseguramos de tener paletas de hielo y aguas, o Gatorade listo y esperándolos. Cualquier trabajo que implique cuidar a otras personas. Muchas veces se subestima el desgaste físico, emocional y mental que implica cuidar a alguien, especialmente cuando realmente te importa la salud y el bienestar de la persona a cargo. Aquí, en Alemania, es un trabajo muy duro y muchas veces poco reconocido. Los salarios no suelen estar a la altura de la responsabilidad, las jornadas pueden ser agotadoras y rara vez reciben el agradecimiento que merecen. Además, cuando llegas a crear un vínculo con la persona que cuidas, el trabajo puede volverse todavía más difícil emocionalmente. Trabajo en un área relacionada con el cuidado y he visto cosas que mucha gente ni siquiera imagina. A algunos cuidadores los escupen, los abofetean, los acosan y reciben insultos, y aún así se espera que continúen atendiendo a los pacientes con una sonrisa. En algunos casos, incluso pueden tener problemas laborales si no realizan tareas desagradables con la actitud que sus superiores esperan. Y todo eso por salarios que, en algunos lugares, son similares a los trabajos de comida rápida. Cuando tenía 19 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital de convalecencia. Era un lugar muy difícil. Muchos pacientes estaban en cuidados paliativos. Había una ala completa dedicada a personas con demencia avanzada, y también había pacientes en coma o que se negaban a comer. Había alrededor de 100 camas ocupadas por personas con enfermedades graves, y lamentablemente muchos casos relacionados con el final de la vida. Había que lidiar constantemente con vómitos, desechos corporales y todo tipo de situaciones desagradables. No era simplemente ayudar a las personas mayores. Era un trabajo físico y emocionalmente agotador. En Australia también existe una enorme discusión sobre los trabajadores de apoyo a personas con discapacidad y cuánto deberían costar los servicios que reciben esas personas. El problema es que existe una gran desconexión entre las condiciones laborales de los cuidadores, cuánto dinero recibe la empresa y la calidad de atención que reciben los clientes. Algunas empresas terminan priorizando sus ganancias por encima de los trabajadores y de las personas que necesitan cuidados. Incluso existen casos en los que se aprovechan de trabajadores que no conocen bien las leyes laborales locales, especialmente personas recién llegadas al país o que trabajan bajo determinados tipos de visas. He conocido trabajadores que aceptan salarios inferiores a los que deberían recibir porque sus empleadores los clasifican incorrectamente o les explican mal sus derechos. Y lo peor es que muchos de esos trabajadores realmente se preocupan por sus clientes.
están dispuestos a trabajar más horas o hacer mucho más de lo que deberían, incluso perjudicándose a sí mismos, porque sienten que están abandonando a una persona que depende de ellos. Porque la empresa sigue cobrando las mismas tarifas y las necesidades del cliente no desaparecen. Una amiga de la universidad trabajaba a tiempo parcial cuidando a personas mayores. Un día llegó completamente agotada y me contó todo lo que había ocurrido durante su turno. Estaba cuidando a una mujer mayor con demencia, que había tenido un episodio grave de diarrea y se había ensuciado por completo. Mi amiga tuvo que encargarse de limpiarla, cambiarla y dejarla nuevamente aseada. Me contó la situación completamente horrorizada. Y sinceramente, después de escuchar una historia así, siempre he pensado lo mismo. A los trabajadores de cuidado no les pagan ni de cerca lo suficiente por todo lo que tienen que soportar. No solo realizan un trabajo físicamente exigente, también cargan con una enorme responsabilidad emocional y mental. Cuidar de otra persona durante horas, especialmente cuando está enferma, tiene demencia o se encuentra al final de su vida, requiere mucha más paciencia, fortaleza y humanidad de lo que la mayoría de la gente imagina. Acarrear heno. Primero tienes que recoger las pacas y apilarlas en un remolque. Después las descargas y vuelves a apilarlas dentro de un granero. Cada paca pesa alrededor de 50 libras y puedes tener que mover entre 50 y 250 en un solo día. Y, por supuesto, casi siempre hace unos 35 grados, con una humedad insoportable. Además, tienes que lanzar las pacas hasta la parte alta del granero. De niño, pasaba todos los veranos tirando heno para mi abuelo y después para otros agricultores que necesitaban ayuda extra. Al principio no estaba tan mal una vez que te acostumbrabas, pero había algunas reglas que aprendías rápidamente. El heno terminaba por todas partes, en los brazos, la ropa, los zapatos, la nariz, absolutamente en todos lados. Después de pasar un día entero cargando heno sin guantes, aprendías la lección y no volvías a cometer ese error. Para un adolescente, eso sí, era bastante buen dinero y al final del verano quedabas en una forma física increíble. Yo solo hice 2 temporadas cargando, apilando y descargando pacas. La primera fue con heno, que ya era bastante duro. La segunda fue con paja de cebada, y esa cosa era todavía peor. Bajo el sol y el calor, parecía que te estaba castigando la piel. Una vez incluso tuve que repartir pacas de heno por toda una pista de esquí y casi me dejó destruido. Una paca de 50 libras no parece gran cosa, pero cargar cientos, apilarlas en un camión y luego transportarlas por un terreno empinado es otra historia. No me considero una persona fuera de forma, pero ese día terminé completamente agotado. Y siempre había que elegir entre llevar pantalones cortos y terminar con las piernas llenas de rasguños, o usar pantalones largos y sentir que te estabas cocinando. Al final, de una forma u otra, terminabas cubierto de pequeños cortes y bebiendo agua como si nunca hubieras tomado una gota en tu vida. Para mí, lo peor siempre era el segundo día. El primero terminabas completamente molido, te ibas a dormir pensando que habías sobrevivido y, a la mañana siguiente, te levantabas con todo el cuerpo adolorido. Y tocaba volver a empezar. Los padres de mi casero tienen una granja alrededor de la casa donde vivimos. Llevamos más de una década aquí y su familia nos trata muy bien. Nuestros hijos tienen prácticamente la misma edad, se hicieron amigos enseguida y hasta se van de vacaciones juntos. En verano suelo ver al padre cuando está enfardando heno. Incluso le he dicho a mi hijo adolescente que debería preguntarle si necesita ayuda. Le dije que sería un entrenamiento excelente, porque es fanático del gimnasio y ha jugado fútbol toda su vida, incluso a nivel universitario. Mi hijo no me cree. Y hablando de trabajos físicamente exigentes, los empleados que manejan el equipaje en los aeropuertos también merecen una mención. La próxima vez que te moleste el límite de unas 50 libras para el equipaje facturado, recuerda que varias personas tienen que levantar esas maletas para llevarlas desde el mostrador hasta el avión y después desde el avión hasta la cinta de equipaje. El límite no existe porque el avión no pueda soportar el peso. Existe, entre otras razones, para evitar que los trabajadores tengan que levantar cargas excesivamente pesadas durante toda su jornada. El recargo por exceso de peso también sirve para incentivar a los pasajeros a mantenerse dentro del límite. Un compañero de cuarto consiguió uno de esos trabajos para ganar dinero extra. Le duró exactamente un día. Antes de empezar me dijo que parecía un trabajo fácil. Cuando volvió a casa le dolía absolutamente todo y al día siguiente prácticamente no salió de su habitación. La siguiente vez que lo vi caminaba completamente rígido y dijo que simplemente había dormido mal. Nunca volvió al trabajo, aunque necesitaba el dinero.
Yo también hice muchísimo de esto cuando era adolescente. Un agricultor para el que trabajaba tenía un remolque conectado directamente a la empacadora, así que las pacas salían directamente hacia nosotros. Si no mantenías el ritmo mientras las apilabas, rápidamente tenías un problema. Además, el campo estaba en una colina. Recuerdo perfectamente que una vez las pacas no quedaron bien acomodadas y todo el montón terminó cayéndose cuando el agricultor subió con la camioneta por la pendiente. Ese trabajo era realmente brutal. Una paca de 50 libras puede no parecer gran cosa, pero intenta mover cientos de ellas bajo el sol durante horas y probablemente cambies de opinión. Aquí parece que mucha gente no entiende que no calificado no significa que un trabajo no requiera habilidad. Significa que una persona sin conocimientos previos puede recibir capacitación y aprender las tareas básicas en relativamente poco tiempo. La gente suele sentirse insultada por ese término, pero no pretende decir que el trabajo sea fácil. De hecho, muchos trabajos considerados no especializados son auténticas pesadillas para el cuerpo. Creo que deberíamos utilizar una palabra mejor, porque entiendo perfectamente por qué a la gente le molesta. Muchas de las respuestas de este hilo simplemente están enumerando trabajos físicamente agotadores que la mayoría de las personas no están acostumbradas a realizar. Pero yo entendí que OP buscaba trabajos que normalmente se clasifican como no especializados, aunque en la práctica requieren una habilidad real, y muchas veces poco reconocida, para hacerlos bien. También parece que algunas personas están confundiendo difícil o agotador con especializado. Son cosas diferentes. Un trabajo puede ser brutalmente exigente, requerir mucha resistencia y dejarte completamente agotado al final del día, pero seguir siendo un trabajo que alguien puede aprender relativamente rápido. Este hilo parece haberse convertido un poco en una discusión sobre quién tiene el trabajo más duro, cuando ese no es necesariamente el punto. La verdadera desconexión es que prácticamente nadie piensa que sin habilidades significa fácil. De hecho, la idea de aprender un oficio especializado es precisamente adquirir conocimientos que no pueden enseñarse en unos cuantos días y que requieren experiencia, capacitación o certificaciones. Por eso existen trabajos especializados y no especializados. Un electricista, un programador o un técnico especializado necesitan años de aprendizaje antes de poder realizar determinadas tareas de manera independiente. En cambio, alguien puede aprender las funciones básicas de muchos trabajos manuales o de atención al cliente en poco tiempo. Eso no hace que esos trabajos sean fáciles. Y, sinceramente, si alguien cree que cavar tumbas es sencillo, probablemente debería probarlo durante una jornada completa. No especializado describe el tiempo y los conocimientos necesarios para aprender el trabajo, no lo agotador que resulta hacerlo. Ser repartidor. Trabajé 3 años a tiempo parcial y 1 a tiempo completo en una empresa local de mudanzas conocida básicamente como 2 personas y un vehículo. Después me fui a California, donde trabajé otros 8 años más. La cantidad de personas que llegaban en excelente forma física, acostumbradas al gimnasio y terminaban completamente agotadas después de unas 3 horas moviendo muebles por un departamento de 3 pisos era impresionante. Ahora, incluso terminaban con náuseas o tenían que pedirle a su pareja que fueran a recogerlos. Un antiguo compañero de trabajo era de esos tipos que entrenaban constantemente. Él mismo me dijo que ningún ejercicio que hacía en el gimnasio lo había preparado para ese trabajo. Me sorprende que este trabajo esté tan abajo en la lista. Nunca fui una persona especialmente acostumbrada al trabajo físico, pero mudarse y cargar muebles durante horas es brutalmente real. No me imagino haciéndolo a tiempo completo durante años. Llevo unos 5 años trabajando como instalador de estructuras, 6 o 7 días a la semana. También he trabajado como techador, he construido terrazas, he hecho trabajo de plomería. Y aún así, mover muebles durante una mudanza me pareció muchísimo más difícil que casi cualquier otra cosa que hubiera hecho. Otro trabajo que merece estar en la lista es personal de limpieza de hospitales. Antes trabajaba como técnico de servicios ambientales en un hospital. En los turnos de mañana y tarde había suficiente personal como para tener a alguien asignado prácticamente a cada unidad. Pero en el turno de noche era completamente diferente. Si tenía suerte, había alrededor de una docena de personas para cubrir todo el hospital. El edificio principal tenía 5 pisos y estaba dividido en diferentes alas y pasillos, así que cada persona podía terminar responsabilizándose de una zona enorme. Es uno de esos trabajos en los que descubres en los primeros 10 minutos que no especializado no significa fácil. Está lidiando con fluidos corporales, protocolo de control de infecciones, pacientes estresados y situaciones en las que realmente no pueden saltarse ningún piso.
es un hospital. Limpiar correctamente no es simplemente una cuestión de que todo se vea bonito. Una mala limpieza puede tener consecuencias reales para pacientes y trabajadores. Hace poco empecé a trabajar en una cafetería de un hospital y también descubrí rápidamente lo exigente que puede llegar a ser. De hecho, actualmente estoy sentado en urgencias porque el producto que utilizamos para limpiar una parrilla se derramó accidentalmente y me causó una quemadura, precisamente el mismo día que recibí mi certificación de manipulación segura de alimentos. Y sí, trabajar en la cafetería también implica muchísimo esfuerzo, pero curiosamente me parece bastante mejor que trabajar en comida rápida. La diferencia es que aquí siento que el personal realmente se preocupa por hacer las cosas correctamente. Después de trabajar en estos lugares, llegué a entender algo. Un trabajo puede requerir pocas habilidades especializadas y aún así ser físicamente agotador, estresante y tener una enorme responsabilidad. Que puedas aprender las tareas rápidamente no significa que puedas mantener ese ritmo durante 8, 10 o 12 horas todos los días. Cajero o mesero un domingo después del servicio de la iglesia. Trabajé en un Chili's justo enfrente de una megas iglesia y los domingos eran un infierno. Parecía que salían del servicio religioso después de su reinicio semanal y, de repente, se convertían en clientes muchísimo más difíciles. Odiaba trabajar los domingos porque normalmente nos tocaba una mesa de unas 20 mujeres mayores. Cada una pedía por separado, dividía su cuenta hasta el último centavo y dejaba alrededor de $1 de propina, a veces menos o incluso nada. Lo más curioso era que, en promedio, los clientes borrachos del bar donde trabajaba eran bastante más amables que algunos de los grupos de la iglesia que atendía en el restaurante. Trabajé también en un bar y, aunque pueda sonar extraño, algunos de mis clientes habituales, personas que claramente tenían problemas con el alcohol, eran de los clientes más amables y generosos que tenía. Para ser justo, trabajaba en un lugar bastante decente, así que no tenía que lidiar constantemente con el típico cliente de un bar problemático. La mayoría eran personas de clase media o media alta que simplemente bebían demasiado. Aún así, prefería atenderlos antes que a ciertos grupos de los domingos. También trabajé como bartender en un campo de golf que ofrecía brunch los domingos. Todos intentábamos evitar ese turno cada semana. Los meseros probablemente lo pasaban peor que yo, pero nosotros ni siquiera ofrecíamos servicio completo de barra durante el brunch. Básicamente estaba allí para preparar mimosas y llevarme muy pocas propinas. Mientras trabajaba en una tienda, el horario más tranquilo de toda la semana era el domingo de 8 a 11 de la mañana, cuando casi todo el mundo estaba en la iglesia. Después llegaban las 11 y, de repente, el horario se convertía en uno de los más ocupados de la semana. Era como si algunas personas salieran del servicio religioso y decidieran que ya era momento de desquitarse con algún empleado que ganaba el salario mínimo. Mi segundo trabajo fue como mesero en un restaurante Tex-Mex y los domingos eran especialmente complicados. Básicamente ofrecíamos una comida enorme por el precio de un solo plato, papas, salsa, queso, tortillas y otros acompañamientos. Casi todos estaban obligados a trabajar el brunch del domingo. Los únicos que podían librarse eran algunos empleados con mucha antigüedad. Decir que los domingos eran un infierno se queda corto. Había muchísimo movimiento, pero las propinas eran sorprendentemente bajas. Sí, vivo en el llamado cinturón bíblico. También trabajé como lavaplatos en un buffet de pizza y los domingos eran brutales. Podía pasar horas sin siquiera tener tiempo para tomar agua porque una pequeña pausa era suficiente para que la acumulación de platos se volviera imposible de recuperar. Y hacer entregas de pizza a las iglesias, especialmente los domingos, era otra historia. Podías tener que llevar más de 10 pizzas, encontrar exactamente en qué salón estaban porque nadie había especificado el lugar y después descubrir que no te habían dejado ninguna propina. En el mismo tiempo que tardaba en completar una de esas entregas, probablemente podía haber hecho varios recorridos normales y ganar bastante más. Después de trabajar tantos domingos, aprendí algo. Que alguien pase una hora en la iglesia antes de entrar a un restaurante no significa que vaya a tratar mejor a los trabajadores. Y para cualquiera que haya trabajado en atención al cliente, los domingos después del servicio religioso pueden ser uno de los turnos más agotadores de toda la semana.